Lástima que este micrófono no me pueda alargar un poquito. Bueno, un saludo muy especial para la mesa directiva, señor presidente, para los honorables colegas, para los ministros que se encuentran acompañándonos esta noche. Centro Democrático ha presentado una ponencia positiva al proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno, proyecto de acto legislativo que se ha denominado equilibrio de poderes y que desde ahí el título tenemos que comenzar a hacer algunas observaciones. Primero porque no vemos que sea un proyecto que equilibre los poderes. En audiencia pública escuchamos atentamente a todos los que intervinieron y un representante de la academia, particularmente de la Universidad del Rosario, proponía cómo se debería cambiar el nombre, no por equilibrio de poderes, sino por equilibrio entre las funciones del poder público. Pero no solamente por eso vemos que no hay equilibrio de poderes, sino porque el ánimo del gobierno no es equilibrar las funciones del poder público. Eso lo hemos visto desde que inició el mandato el presidente Juan Manuel Santos, fue ratificado con la reelección presidencial y ahora que debatimos permanentemente en el Congreso de la República, como nos tocó hoy, un debate al sistema de regalías, encontramos nuevamente que el Poder Legislativo también está cooptado por el Poder Presidencial. Y esta reforma que presentó el gobierno lo que busca es ampliar el Poder Presidencial precisamente para evitar el equilibrio. Yo quiero decir que el trabajo que ha hecho el coordinador ponente, Hernán Penagos, en coordinación con otros ponentes, sin duda ha tratado de modificar positivamente este proyecto y no quedándonos simplemente en la crítica. El Centro Democrático igualmente presenta ponencia positiva al proyecto legislativo, al proyecto de acto legislativo, y trae unas modificaciones que pueden enriquecer un poco el proyecto. Nos quedamos cortos porque este proyecto no toca varios elementos de la estructura del Estado que deberían ser analizados y modificados, como el sistema electoral colombiano, como el sistema de justicia, la justicia nuestra que está fallando tanto, y lo hemos reclamado desde la Comisión Primera. El Congreso no ha tenido la voluntad por varios factores. Algunos dicen que por miedo no ha sido capaz de modificar la estructura de la justicia para que se vuelva eficiente. Hoy el sector más desprestigiado del país es el sector de la justicia. Eso es supremamente lamentable. La estructura y la seguridad son dos pilares fundamentales que soportan la creación de los estados. Voy a agrupar en 5 ejes temáticos la explicación de la ponencia para hacerlo breve y concreto. Lo primero, el sistema electoral o los asuntos electorales que toca la ponencia nuestra. Lo primero que hay que decir, el gobierno tenía solamente un propósito al iniciar este proyecto de acto legislativo, y era cargarle toda la responsabilidad del desequilibrio en el Estado a la figura de la reelección presidencial. Aquí, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto,
quiero decir que el gobierno ha sido lo más, tal vez incomprendido, diría yo, por los colombianos, porque vimos cómo el presidente de la República fue el impulsor precisamente de la figura de la reelección. No solamente en el 2004, cuando comenzó a gestarse la reelección, en ese entonces del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino posteriormente en el trámite surtido aquí en el Congreso de la República y luego en la elección, que lo premió además siendo ministro de la Defensa. Ahí comenzó Juan Manuel Santos a promover la reelección presidencial. Y posteriormente, pues vimos hace unos pocos meses cómo el presidente Juan Manuel Santos, aprovechando la reelección, se presenta a las elecciones sin tener en cuenta la ley de garantías y obviamente es reelegido. Y solamente después de ser reelegido nos presenta esta modificación a la Constitución, cargándole la culpa del desequilibrio de poderes. No, hay que decirle a los colombianos que la reelección en la vida republicana de Colombia ha existido por un inmenso tiempo. Desde 1821, entre las constituciones federales y las constituciones centralistas, tenían modificaciones y la mayoría de ellas siempre buscando la reelección. Algunas inmediata, otras con intervalos de tiempo, y solamente con las modificaciones que se hicieron, la última tal vez en 1909 y posteriormente la modificación o la constituyente del 91 que prohibió la reelección presidencial. La reelección no es mala, y el Centro Democrático además quería proponer empezar el debate para que no solamente fuera la reelección presidencial la que se pudiera llevar a cabo, sino todas las reelecciones que tienen iniciativa popular. Claro, creando un marco jurídico que se respete para que podamos de verdad tener garantías constitucionales al ejercer el derecho a la democracia. Fuimos derrotados en Senado y en comisión con esta proposición que habilitaba la reelección presidencial, pero vale la pena dejar constancia que estamos a favor de ella. El voto obligatorio fue uno de los aspectos importantes que anunció el gobierno al comienzo cuando le dijo a los colombianos que iba a presentar un proyecto de acto legislativo. Luego entiendo que hicieron unas encuestas, las encuestas no mostraron que el voto obligatorio fuera muy popular y entonces le sacó el cuerpo, así como algunas de sus bancadas. Sin duda, yo creo que coincidimos todos en que ojalá no tuviéramos que llegar a tener el voto obligatorio en Colombia, pero también es cierto que la deformación de la democracia, las microempresas electorales, el uso de la mermelada, en fin, todo lo que ha ocurrido en las elecciones ha generado una cultura dañina en la democracia y muchos de los electores creen que hay que darle un incentivo para votar. Habría que pensar seriamente en buscar la forma de tener aquí un voto obligatorio, con otras modificaciones en el sistema electoral que sea complementario, con incentivos, con un voto que sea en día hábil, como lo es en otras partes del mundo, con financiación estatal, pero no de una parte, como se hace hoy en día con la reposición de votos, sino 100% estatal, y de esta manera blindar que se nos filtren dineros mal habidos. Otras modificaciones importantes que anunció el gobierno fueron la modificación a las listas abiertas. Por lo que decía muy claramente el doctor Hernán Penagos en la explicación de la ponencia, porque es totalmente dañino para la democracia seguir teniendo microempresas electorales. En el debate de Comisión Primera me acuerdo mucho
de la explicación que daba el representante Juan Carlos Lozada, que no lo veo por acá, pero que siempre está pendiente de los debates, y ponía de ejemplo cómo en los debates previos a la elección los candidatos del Partido Liberal se veían dificultades enormes para mostrar diferencias entre ellos mismos, mientras que, decía Juan Carlos Lozada, el Centro Democrático en esos debates tenía una posición unificada. Si queremos un sistema democrático, debemos tener partidos fuertes, y si tenemos un sistema de partidos fuertes, es importante abolir la lista con voto abierto. Ya le recordaba también el doctor Penagos cómo cuando se cambió el sistema electoral de la papeleta a las listas abiertas con voto preferente, se había dicho que iba a ser simplemente temporal, pero no hay nada más permanente que lo que se dice temporal. Hoy en día, como está planteado, creemos que no es suficiente decir que necesitamos una lista cerrada, pero que tenemos que aplicarla, no en el 2015, ni en el 2018, sino comenzar a semi-aplicarla, con unas modificaciones que todavía no entendemos en el 2021, no tiene razón de ser. O la decisión es, ¿tenemos listas cerradas o no las tenemos? La decisión es, por supuesto, del honorable Congreso, y yo los invito para que comencemos a depurar lo que tanto daño nos está haciendo. Y estas listas cerradas pretendemos, por supuesto, que tenga una modificación, y es que tenga paridad con la mujer. Desde hace muchos años, Naciones Unidas viene buscando que la mujer tenga de verdad unos derechos y que esos derechos sean ejercidos de manera igualitaria. Solamente a mediados del siglo XX pudimos tener para la mujer en Colombia derechos políticos, mientras que en el resto de Latinoamérica, donde hemos tenido coincidencias con países supremamente machistas, se empezó a tener estos derechos de la mujer a comienzos del siglo XX. La fórmula que se introdujo hace unos años para que tuviéramos por lo menos el 30% de participación en la mujer, pues obviamente ha quedado más en el papel que en la práctica, porque con listas abiertas el 30% obviamente las ponen a competir de una manera desigual y tenemos un resultado en consejos de asambleas en promedio del 16% de participación en la mujer y en el Congreso de la República con el 21%, cuando en realidad las mujeres son más del 50%. Pero además hay que decir que la mujer, además de ser tierna y bonita, la mujer es inteligente, es trabajadora y muchas veces nos da lecciones, como lo manifestó hoy y lo hacía ver Angélica Lozano en la comisión primera, al mantenerse las mujeres ahí, sentadas debatiendo y no haber salido corriendo para evitar votar el acto legislativo del sistema de regalías. Esta paridad nosotros defendemos que sea 50% para hombre y 50% para mujer, y no como está planteado que sea dos de un mismo sexo máximo y enseguida uno del otro sexo. Lo que tiene que ver con la representación en el Senado de la República. Aquí coincidimos con la ponencia presentada y sustentada por Hernán Penagos, donde debe haber una representación no solamente poblacional en el Senado de la República, sino territorial. Hay muchos departamentos que tienen amplios territorios, que están aportando, entre otras cosas, para la vida económica de Colombia, porque ahí es donde explotan hidrocarburos, pero también ahí es donde tenemos problemas de orden público acentuados y tenemos además problemas contra el medio ambiente, haciendo un aporte enorme
que históricamente han sido olvidados y fuera de eso no tienen representación en el Senado de la República. Departamentos igual, como el departamento del Quindío, muy bien situado, que no tiene el problema tal vez de los departamentos que he mencionado, también se quedó sin representación en el Senado de la República, lo mismo que el departamento del Tolima. Y aquí tenemos nosotros en el Centro Democrático una fórmula que yo creo que fácilmente la pueden ustedes compartir, y es tener un Senado regional por cada departamento, es decir, 32, y simplemente las otras 100 curules para llegar a las 102 que sean elegidas con circunscripción nacional. Para los órganos de control, brevemente, ¿qué hemos introducido nosotros en los órganos de control? Primero, procesos meritocráticos, que la elección la haga el Congreso de la República, pero tenemos que además quitarle la facultad nominadora a las altas cortes. Ese es uno de los problemas que hemos tenido nosotros con las cortes, que han politizado la justicia. Aquí hay una oportunidad muy grande. El proyecto, como viene aprobado de comisión primera, no le ha quitado estas facultades a las cortes, estas facultades nominadoras a las cortes. Nosotros creemos que el contralor, que el procurador deben ser elegidos por el Congreso en pleno, de una lista, después de un concurso de méritos a través del Sistema Nacional del Servicio Civil. Y para el defensor del pueblo, que sea elegido por la Cámara de Representantes, igualmente después de un proceso de meritocracia en el Consejo Nacional del Servicio Civil. Para las contralorías municipales y departamentales, que se ha convertido también en la primera forma del retorno de la inversión hecha por las candidaturas a los consejos de asambleas departamentales, desafortunadamente, porque es lo primero que venden. Es ya normal y generalizado casi ver cómo cuando se instalan los consejos y se instalan las asambleas, lo primero que vemos es un negocio para ver quién se queda con las contralorías y las personerías. Aquí también debe haber un proceso meritocrático para que podamos eliminar estos problemas de corrupción. Régimen de congresistas. Apreciados colegas, régimen de congresistas, y aquí voy a comenzar a hablar de los aforados constitucionales que no tienen segunda instancia. Aquí también están o estamos todos nosotros. El Congreso de la República no tiene doble instancia. El señor fiscal ha presentado un proyecto de ley estatutaria que ha sido debatido y aprobado inicialmente en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, pero que hemos discutido con él francamente, y ustedes saben, a todos les consta las diferencias conceptuales que hemos tenido con el señor fiscal en algunos temas, pero hemos analizado lo que tiene que ver con la doble instancia y la Fiscalía está de acuerdo en el siguiente esquema que lo ponemos en consideración a ustedes. Que el ente investigador y acusador sea la Fiscalía General de la Nación y la primera instancia sea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la segunda instancia la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y quien opere como juez de garantías sea la Corte Constitucional. Yo creo que aquí podríamos nosotros cumplir, entre otras cosas, con los tratados y acuerdos internacionales para darle las garantías constitucionales a los aforados que no tienen o no tenemos en este momento la posibilidad de una segunda instancia. Y en materia de pérdida de investidura, para este efecto, proponemos que la primera instancia sea a través del Tribunal Superior de Cundinamarca,
en los 20 días, como está contemplado hoy en día, pero tengamos la posibilidad de una segunda instancia en el superior jerárquico, que es el Consejo de Estado. Tenemos una propuesta adicional que de pronto no sea muy popular en los colegas, pero creemos que, como se ha venido hablando que la reelección no es muy buena, nosotros proponemos entonces limitar la reelección del Congreso de la República para que sea solo una vez por cada Cámara, es decir, que podamos estar en 2 periodos en la Cámara y en 2 periodos en el Senado de la República. Con la justicia, hubiésemos querido tener un tribunal de cierre que evitara además el choque de trenes entre las altas cortes, tener obviamente muy claro qué es lo que requiere la justicia para que no tengamos los indicadores como el de Doing Business, que cada vez nos alejan más de ser una región mucho más competitiva y atractiva para la inversión debido a la demora de los procesos judiciales en Colombia. Aquí hacemos una modificación a los requisitos para ser elegidos magistrados de las altas cortes, aumentando la experiencia a 20 años y evitando también, aquí coincidimos con la ponencia mayoritaria, evitando la puerta giratoria entre las altas cortes. Adicionamos lo siguiente: no se podrá litigar, los magistrados que han estado trabajando en una corte no podrán salir a litigar en esa misma corte durante los siguientes 4 años para evitar que se produzcan fallos sospechosos y que obviamente desvíe lo que debe ser la justicia. En lo que tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura, muy rápidamente, nosotros tenemos una simplificación de lo que ha querido hoy la ponencia mayoritaria hacer, que son 3 instancias, y después de escuchar todas las intervenciones, como dije inicialmente, de las audiencias públicas, encontramos que hay una preocupación muy válida. Si hoy tenemos problemas para administrar la justicia, ¿cómo será con 3 salas de gobierno bien complejas? ¿Qué queremos nosotros? Simplificarla para que sea mucho más expedito, mucho más fácil, con una dirección ejecutiva de la rama judicial que se compone básicamente de una sala de gobierno judicial y una gerencia. Esa sala de gobierno judicial está compuesta por 7 miembros, 5 de ellos con voz y voto, que son un representante de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Constitucional, un representante de los jueces y un representante de los tribunales. Y con voz pero sin voto, que lo acompañe el ministro de Hacienda y el ministro de la Justicia. Y para ejecutar todas las políticas formuladas precisamente por esta sala de gobierno, lo haga un gerente ejecutivo. De esta manera es simplemente decir que se puede asimilar a una junta directiva y a un gerente, para hacerlo mucho más fácil. Y en lo que tiene que ver con el Tribunal de Aforados, aquí se ha dicho mucho sobre la comisión de acusaciones. Yo no voy a repetir que esa comisión no sirve, porque no tuvo dientes, porque no tuvo la voluntad política. Lo cierto es, queridas amigas y amigos, que tenemos aforados constitucionales, que por un lado son juzgados por la Corte Suprema de Justicia y por el otro lado por el Congreso de la República. Y a estos aforados de la Corte Suprema de Justicia sí los están juzgando, y resulta que a los aforados que tiene a cargo el Congreso de la República no. Ahí también hay un desbalance y un desequilibrio. El Tribunal de Aforados, como está planteado, tiene los mismos problemas de la comisión de acusaciones.
no resuelve los problemas y le vamos a dar un antejuicio político que hace mucho más largo, extenso y va a generar seguramente más impunidad para los altos funcionarios del Estado. Los colombianos no queremos, por supuesto, más impunidad. ¿Qué proponemos? Es muy sencillo. Es un tribunal de aforados elegidos por el Congreso de la República, que tenga 3 salas, con todos los recursos técnicos además, con todo el profesionalismo, para que una de esas salas pueda adelantar la investigación, la instrucción, y las otras 2 salas sean las salas de juzgamiento en primera instancia y la otra sala en segunda instancia, sin pasar por el plenario de la Cámara, ni mucho menos por el Senado de la República. Pero el Congreso los va a elegir y ahí se va a equilibrar un poco el poder, sin dejar un antejuicio político que puede ser el padre de la nueva impunidad en Colombia. Básicamente, esto es lo que hemos traído en la ponencia. Hay otros temas que serán de discusión, que dejamos como constancia. El tribunal para... Representante, 25 minutos me acaba de certificar la cabina de sonido. Le agradezco, podamos concluir la intervención. Gracias, presidente. Solamente para decir que dejamos constancia en la comisión primera sobre algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con el Tribunal de Garantías Constitucionales para cerrar lo que es la interpretación de los jueces de garantías y que además sea una instancia entre el juzgamiento y la investigación. La Fiscalía ha presentado esta propuesta, la hemos debatido y yo creo que vale la pena ampliarnos en el debate. Y lo otro, a lo que votamos positivamente, una proposición realizada por el representante Rodrigo Lara, que tiene que ver con un tribunal de cuentas que nos parece muy apropiado y muy ajustado para reemplazar la Contraloría, y entre otras cosas estaríamos simplemente en desacuerdo en el tiempo de implementación. Creemos que podemos agilizarlo para darle esta buena noticia al país. Mil gracias, presidente, por el tiempo, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.